Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, en Prusia, hoy Alemania, y murió el 14 de marzo de 1883 en Londres, Inglaterra. Es un filósofo y teórico. Se hace famoso por su crítica al capitalismo y su visión de la historia como resultado de la lucha de las clases, que se opone a los capitalistas y al proletariado. Son los hombres los que hacen la historia, pero en condiciones que no son determinadas por ellos. Es necesario saber que en esta época se desarrolla la segunda gran revolución de la historia, después de la revolución agrícola del Neolítico. La revolución industrial, es decir, el paso de una sociedad agrícola a una sociedad de producción mecanizada de bienes no alimentarios. Esta revolución implica una aceleración de la urbanización, lo que causa una superioridad técnica y económica de esta sociedad sobre otras. Esta revolución dará nacimiento a las empresas y a la división del trabajo. Permitirá a una categoría de personas enriquecerse rápidamente. Sobre todo va a aumentar a la población rural y atraer un excedente de mano de obra en las campañas. Sin empleo, los hombres van a emigrar hacia la ciudad con el fin de encontrar un empleo en las nuevas fábricas. Su padre era abogado, su familia era judía, pero se convierte al protestantismo en 1824. Marx entra a la universidad, en primer lugar en Bonn, luego en Berlín, donde hizo su derecho, especializándose en historia y en filosofía. En Berlín perteneció al círculo de los hegelianos de izquierda, o jóvenes hegelianos, con Bruno Bauer y otros. Este círculo pretendía sacar conclusiones estéticas y revolucionarias de la filosofía de George Hegel. Es a través del pensamiento de Hegel que Marx se une a los jóvenes hegelianos. Pero este grupo de reflexión siempre ha pensado las teorías de Hegel de manera crítica. En efecto, Hegel es un filósofo idealista que imagina el porvenir histórico como el porvenir del espíritu. Su teoría está basada sobre el idealismo absoluto, es decir, que la sola realidad es el espíritu y la idea, cuyas realidades visibles no son más que un fenómeno. En el otoño de 1843, Marx se instaló en París con el fin de publicar un diario radical en el extranjero. Se publicó un único número, los Anales franco-alemanes. La publicación se paró a causa de las grandes dificultades en la distribución clandestina del diario en Alemania. Los artículos muestran que Marx se colocaba como un revolucionario que defendía una crítica despiadada del todo existente y que contaba con las masas y el proletariado, y no con algunos famosos dirigentes para cambiar el orden de la sociedad. Es en septiembre de 1844 que Marx encontró a Federico Engels en París. Una gran amistad nació. Poco después, Marx y Engels trabajaron con tesón en la producción de la primera obra mayor del marxismo, la ideología alemana. Esta obra colocó las bases del marxismo, introduciendo la concepción materialista de la historia, o sea, el materialismo histórico. A partir del decenio de 1840, Marx y Engels tomaron una parte activa en la vida de los grupos revolucionarios parisienses. Muchos de ellos se influían por las doctrinas de Pierre-Joseph Proudhon, expresadas principalmente en Filosofía de la miseria. Marx hizo una crítica muy severa en Miseria de la filosofía. Proudhon es un escritor utópico que desarrolló una teoría sobre la propiedad privada y la igualdad. Marx acusa a Proudhon de considerar la igualdad de los salarios como el objetivo de la revolución social. Le acusa también de hacer la crítica de la propiedad privada sin salir del sistema de propiedad privada.
Por una petición insistente del gobierno prusiano, Marx, considerado como un peligroso revolucionario, fue expulsado de París en 1845. Se instaló entonces en Bruselas. En la primavera de 1847, Marx y Engels se incorporaron a un grupo de propaganda clandestina, la Liga de los Comunistas. En noviembre de 1847, se hizo preponderante en su segundo congreso con sede en Londres. Les pidió redactar el manifiesto de la Liga, conocido bajo el nombre de Manifiesto del Partido Comunista, que apareció en 1848. En el manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels desarrollaron un razonamiento dialéctico sobre la historia y el mundo, con una claridad notable sin caer en el simplismo. Este documento analiza el campo de la vida social, la teoría de la lucha de clases, las tareas de los comunistas y el papel revolucionario del proletariado en la constitución de una nueva sociedad comunista. Al estallido de la revolución en febrero de 1848, Marx dejó Bélgica para regresar a París. Con la extensión de la revolución en Alemania, se fue para Colonia con el fin de convertirse en redactor principal de la nueva Gaceta de Renana, publicada del 1 de junio de 1848 al 19 de mayo de 1849. Pero con la victoria de la contrarrevolución, Marx da la vuelta a París, donde fue expulsado de nuevo después del manifiesto del 13 de junio de 1849. Se va entonces para Londres, donde residirá por el resto de su vida. Ha escrito una serie de 7 artículos, reunidos bajo el título Los 18 Brumarios de Luis Bonaparte, describiendo la evolución de la Segunda República Francesa y su evolución social hacia el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, que consigue el Segundo Imperio. Solo en 1857 acaba la introducción a la crítica de la economía política. Luego, en 1859, la contribución a la crítica de la economía política. Allí se encuentran todos los elementos esenciales de su teoría, en particular la ley del valor del capital, cuyo primer volumen aparece en 1867. Los 3 textos famosos de la madurez de Marx, el Manifiesto del Partido Comunista, Contribución a la crítica de la economía política y El Capital, son 3 maneras de explicar, de fundar, de precisar el carácter antagónico del régimen capitalista. Análisis socioeconómico del capitalismo. El Manifiesto del Partido Comunista no es al principio un texto científico. Es un documento de propaganda, pero donde Marx y Engels han presentado algunas de sus ideas científicas. El tema central del Manifiesto Comunista es la lucha de clases. La historia de toda sociedad hasta nuestros días es la historia de clases. Hombre libre y esclavo, patricio y plebeyo, varón y siervo, en una palabra, opresores y oprimidos se encontraron en constante oposición. Tienen una lucha sin respiro, a veces disfrazada, a veces abierta, que cada vez termina, o por una transformación revolucionaria de toda la sociedad, o por la ruina de las distintas clases de lucha. La historia humana es caracterizada por la lucha del grupo humano, que llamamos clases sociales. En primer lugar, la burguesía, la clase dominante, es incapaz de mantener su reino sin revolucionar permanentemente los instrumentos de producción. Por otra parte, las fuerzas productivas, es decir, los obreros, que están madurándose en la presente sociedad y que suscitarán el régimen socialista.
Se presentan dos formas de la contradicción característica de la sociedad capitalista en esta obra. La primera es la de una contradicción entre las fuerzas y las relaciones de producción. La burguesía crea sin cesar medios de producción más potentes, pero las relaciones de producción, es decir, a la vez las relaciones de propiedad y la distribución de las rentas, no se transforman al mismo ritmo. El régimen capitalista es capaz de producir cada vez más. Ahora bien, a pesar de este aumento de las riquezas, la miseria sigue siendo el lugar de la mayoría. Aparece pues una segunda forma de contradicción, la que existe entre la progresión de las riquezas y la miseria creciente de la mayoría. A raíz de esta contradicción, impulsar una crisis revolucionaria. El proletariado, que constituye y constituirá cada vez más la inmensa mayoría de la población, se constituirá en clase, es decir, en una unidad social, aspirando a la toma del poder y a la transformación de las relaciones sociales. Ahora bien, según el pensamiento de Marx, la revolución del proletariado diferirá en naturaleza de todas las revoluciones del pasado. Todas las revoluciones del pasado eran hechas por minorías a favor de las minorías. La revolución del proletariado será hecha por la inmensa mayoría a favor de todos. La revolución proletaria señalará pues el final de las clases y del carácter antagónico de la sociedad capitalista. Esta revolución, que conseguirá la supresión simultánea del capitalismo y de las clases, será la obra de los propios capitalistas. Los capitalistas no pueden no transformar la organización social. Comprometiéndose en una competencia inexpiable, pueden aumentar los medios de producción y al mismo tiempo aumentar la masa proletaria y su miseria. El carácter contradictorio del capitalismo se expresa en el hecho de que el crecimiento de los medios de producción, en vez de traducirse en el aumento del nivel de vida de los obreros, se traduce en un doble proceso de proletarización y de empobrecimiento. Marx no niega que entre los capitalistas y los proletarios haya hoy múltiples grupos intermedios, artesanos, pequeños burgueses, negociantes, campesinos propietarios. Pero afirma dos propuestas. Por una parte, a medida de la evolución del régimen capitalista, habrá una tendencia a la cristalización de las relaciones sociales en dos grupos, los capitalistas y los proletarios. Por otra parte, solo dos clases representan una posibilidad de régimen político y una idea de régimen social. Las clases intermediarias no tienen ni iniciativa ni dinamismo histórico. Solo hay dos clases que pueden poner su marca sobre la sociedad. Una es la clase capitalista y otra la clase proletaria. El día del conflicto decisivo, cada uno se verá obligado a incorporarse a los capitalistas o a los proletarios. El día en que la clase proletaria haya tomado el poder, una ruptura decisiva se producirá en el curso de la historia anterior. En efecto, el carácter antagónico de todas las sociedades hasta nuestros días habrá desaparecido.
Cuando en el curso del desarrollo los antagonismos de clase hayan desaparecido y se concentre toda la producción en las manos de los individuos asociados, la autoridad pública tomará su carácter político. El poder político, al sentido estricto, es el poder organizado de una clase para la opresión de otra. Si en la lucha contra la burguesía el proletariado está forzado a unirse en una clase, si por una revolución se constituye en una clase dominante y como tal suprime violentamente las antiguas relaciones de producción, suprime entonces al mismo tiempo que este sistema de producción las condiciones de existencia del antagonismo de clase, suprime entonces las clases en general y su propia dominación como clase. La antigua sociedad burguesa, con sus clases y sus conflictos de clase, da paso a una asociación donde la libre apertura de cada uno es la condición de la libre apertura de todos. Este texto es totalmente característico de uno de los temas esenciales de Marx. Considera que la política o el Estado son segundos fenómenos con relación a lo que pasa en la sociedad. Por eso presenta al poder político como la expresión de los conflictos sociales. El poder político es el medio por el cual la clase dominante, la clase explotadora, mantiene su dominación y su explotación. En esta lógica, la supresión de las contradicciones de clase debe lógicamente implicar la desaparición de la política y del Estado, porque político y Estado son aparentemente los subproductos o la expresión de los conflictos sociales. Así, el centro del pensamiento de Marx es la interpretación del régimen capitalista como contradictorio, es decir, dominado por la lucha de clase. La interpretación económica de la historia. En la contribución a la crítica de la economía política se encuentran todas las ideas esenciales de la interpretación económica de la historia. Primero, los hombres entran en relaciones determinadas, necesarias, que son independientes de sus voluntades. En otros términos, conviene seguir el movimiento de la historia, analizando la estructura de la sociedad, las fuerzas de producción y las relaciones de producción, y no tomar la manera de pensar de los hombres. Hay relaciones sociales que se imponen a los individuos, y la comprensión de la historia tiene por condición la inteligencia de estas relaciones sociales supraindividuales. Segundo, en toda sociedad se puede distinguir la base económica, es decir, la infraestructura y la superestructura. La infraestructura está constituida esencialmente por las fuerzas y las relaciones de producción, mientras que en la superestructura figuran las instituciones jurídicas y políticas, al mismo tiempo que la manera de pensar, las ideologías y las filosofías. Tercero, la dialéctica de la historia está constituida por el movimiento de las fuerzas productivas. Estas entran en contradicción, en algunas épocas revolucionarias, con las relaciones de propiedad y la distribución de las rentas entre individuos o grupos de la colectividad.
Cuarto, en la sociedad capitalista se liga la burguesía a la propiedad privada de los instrumentos de producción y al mismo tiempo a una determinada distribución de la renta nacional. En cambio, el proletariado, que constituye el otro polo de la sociedad, que representa una otra organización de la colectividad, se convierte en cierto momento de la historia en el representante de una nueva organización de la sociedad. Una organización que será más progresiva que la organización capitalista. Esta nueva organización señalará una fase ulterior del proceso histórico, un desarrollo más avanzado de las fuerzas de producción. Quinto, esta dialéctica de las fuerzas y de las relaciones de producción sugiere una teoría de las revoluciones. En efecto, en esta visión de la historia, las revoluciones no son accidentes políticos, sino la expresión de una necesidad histórica. Las revoluciones ejercen funciones necesarias y se producen cuando las condiciones son reunidas. Sexto, en esta interpretación histórica, Marx no distingue únicamente infraestructura y superestructura, pero se opone a la realidad social y a la conciencia. No es la conciencia de los hombres que determina la realidad, es al contrario, la realidad social que determina su conciencia. Es una concepción global según la cual es necesario explicar la manera de pensar de los hombres por las relaciones sociales en las cuales se integran. Séptimo, por último, Marx describe las etapas de la historia humana según los regímenes económicos. Determina 4 regímenes económicos, o, para emplear sus palabras, 4 métodos de producción que llama asiático, antiguo, feudal y burgués. El concepto general del marxismo reside en el hecho de que las sociedades están determinadas en función de sus modos y de sus relaciones de producción. Como, por ejemplo, el comunismo primitivo basado sobre una producción comunitaria y colectiva de las sociedades indígenas de América Latina, hasta el modo de producción basado sobre la ganancia y la división del trabajo de las sociedades capitalistas. El pensamiento de Marx es un análisis y una comprensión de la sociedad capitalista en su funcionamiento actual, en su estructura presente, en su porvenir necesario. Marx pone en el centro de su pensamiento la contradicción inherente a la sociedad moderna que llama capitalista. Los conflictos entre los obreros y los empresarios, o, para emplear el vocabulario marxista, entre el proletariado y los capitalistas, están en la teoría de Marx como el hecho principal de las sociedades modernas, el que revela la naturaleza esencial de la sociedad y que, al mismo tiempo, permite prever el desarrollo histórico. El pensamiento de Marx es una interpretación del carácter contradictorio o antagónico de la sociedad capitalista. De cierta manera, toda la obra de Marx es un esfuerzo para poner de manifiesto que este carácter antagónico es inseparable de la estructura fundamental del régimen capitalista y al mismo tiempo el resorte del movimiento histórico. ¿Cuáles son las dos clases sociales en lucha permanente? Las dos clases sociales siempre en lucha y que representan la lucha de clases son, primero, la burguesía, la clase dominante y explotadora, que tiene los medios de producción, y segundo, la clase obrera, explotada, es decir, el proletariado que representa las fuerzas productivas. ¿Cuáles son las contradicciones de la sociedad capitalista? La primera contradicción es que el capitalismo desarrolla sus medios de producción y produce siempre más, pero hay una desigualdad en la distribución de las rentas. Entonces, la segunda contradicción reside en el hecho de que las riquezas progresan al mismo tiempo que la miseria. ¿Cuál es el porvenir del régimen capitalista? Del capitalismo resultará una crisis revolucionaria.
el proletariado se constituirá en una unidad social, aspirando a la toma del poder y a la transformación de las relaciones sociales. El carácter antagónico de la sociedad capitalista habrá desaparecido. Esta revolución, que conseguirá la supresión simultánea del capitalismo y de las clases, será la obra de los propios capitalistas.